Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Bien, Bien, ok, qué bueno. ¿Se acuerdan que ayer vimos lo de los siglos y eso, ¿no? Que teníamos como algunas dudas? Encontré otra imagen que lo explica pues de una manera un poquitito diferente, a ver si de esta manera ayuda a ser un poquito más claro. En esta imagen, que es la de la izquierda, que está en rosita, sugiere que pensemos solamente en la cifra que conforma las centenas. Entonces, por ejemplo, en el año 405, ¿cuántas centenas hay? Cuatro, ¿no? Cuatro centenas y se le suma uno, entonces da un total de cinco centenas y ya sabemos de esta manera que el año 405 forma parte del siglo V. No sé si de esta forma queda un poquito más fácil de saber a qué siglo pertenece. Que sí es muy importante que esto quede claro. O igual si ya lo editaron y ya le entendieron, pues también díganme y así ya. No me quedo tanto tiempo en esto. Por mi parte ya le entendí. ¿Ya? Ok. Mi hermano estaba ayer cuando les estaba explicando esto y escuchó que les di el ejemplo de que me dijeran a qué siglo pertenecía el año 102 y que muchos de ustedes me contestaron que al siglo 11 porque había dicho yo que tomáramos los primeros dos dígitos, entonces en el caso de 102 es 10 y le sumaran uno, pues sí daba siglo 11, ¿no? Pero más bien la regla es omitir los últimos dos y tomar lo que quede. Si es un año de 4 cifras, van a quedar dos. Si es un año de 3 cifras, nada más va a quedar uno. En este caso, por ejemplo, no toman 34 y le suman uno, sería siglo 35, todavía no estamos ahí, sino que nada más toman al 3, le suman uno, ya queda el siglo 4. Solamente quería como aclarar eso porque tal vez pues, de ahí estaba saliendo la confusión. Pero en general lo que vamos a ver nosotros solamente son años con 4 cifras, no vamos a ir tanto en el pasado. Pero bueno, si tienen dudas en cualquier momento cuando diga un siglo y no sepan bien a qué año estamos refiriéndonos, pues me pueden decir, no pasa nada. Ok, pues vamos a... ¿Quién fue la chica que ayer me dijo que en la Capilla Sixtina había el juicio final? Que no me fijé quién había hablado. ¿Está por aquí? Mm, bueno, una de sus compañeras mencionó eso y yo dije que no sabía y lo investigué. Justamente el juicio final es esta pintura y sí fue pintada por Miguel Ángel y sí está dentro de la Capilla Sixtina. ¿Se acuerdan de la foto que les puse de la capilla? Que pues literal es como una iglesia y tiene muchísimas pinturas. Entonces, una de esas pinturas es esta, estaba en lo correcto ella. Y también la otra que les mostré yo donde el hombre está tocando como un dios. O sea, la Capilla Sixtina tiene como grandes obras de arte, muchas, 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 muchas. Lo importante es recordar que fue Miguel Ángel y que todo lo que está dentro de la Capilla Sixtina, pues lo hizo él. Bueno, eso es más o menos mentira porque tuvo ayudantes que también son un poco famosos, pero en general todo se le atribuye a Miguel Ángel. También quería aclarar eso. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Dijimos que la escritura marca el inicio de la historia porque es la única manera en que nosotros ahora podemos conocer lo que pasó antes, que nuestros años se rigen por el nacimiento de Jesús, que marcó el siglo cero. Antes del siglo cero estuvieron los griegos, que fueron conquistados por los romanos, que estuvieron como durante mucho, mucho tiempo, casi 1000 años gobernando y que como el imperio romano se hizo muy grande, se dividió en dos partes, ¿se acuerdan? La parte occidental, que tiene capital en Roma, y la parte oriental, con capital en Constantinopla. El final de la Edad Antigua, así como el inicio de la Edad Media, está marcada por la caída de Roma, es decir, caída del Imperio Romano de Occidente. Y el final de la Edad Media por la caída de la otra parte, la parte oriental, que con capital en Constantinopla. Entonces,
Para que no se hagan bolas, piensen en la Edad Media como algo que está flanqueado por el Imperio Romano, ¿no? Su inicio con Roma, la caída de Roma, y su final con la caída de Constantinopla. Y también a la vez, pues comienza la siguiente época, ¿no? Si les preguntan cuándo comenzó la Edad Moderna, pues cuando terminó la Edad Media. ¿Y cuándo terminó la Edad Media? Cuando cayó Constantinopla. Y la Edad Moderna termina con la Revolución Francesa. ¿Tienen alguna duda así como de cómo saber diferenciar cada edad de la historia o si queda ya súper claro? Chicos, no me ignoren. No, maestra. Ok, bueno, vamos a seguir. Ayer nos quedamos con las monarquías que había en España y que Europa quería encontrar nuevas rutas. ¿Por qué? Porque como había caído Constantinopla, ya no podían pasar por ahí para ir hacia el oriente, no podían ir hacia India ni hacia China, que les daban muchas materias primas muy importantes para la sociedad europea. Entonces empiezan a aventurar con los viajes en el océano, gracias a las ideas del humanismo y del renacimiento, que son estos dos grandes movimientos de pensamiento y de política también, y con el apoyo de los monarcas, que eran los reyes, gente muy rica, con ambición de expandir sus territorios, comenzaron a realizarse las primeras expediciones. Y básicamente fue como una guerra de tiempo, como de a ver quién mandaba más barcos hacia todas partes, para que lo que se encontraran, hacer lo suyo, ¿no? Básicamente eso fue lo que pasó. Y estos viajes llegaron a África, llegaron a India, llegaron a América y llegaron a Indonesia también. Ok, en este mapa podemos ver los territorios descubiertos durante esta época. Estamos hablando del siglo XV, es decir, de 1401 hasta 1500, donde Portugal y España fueron los principales conquistadores. En este momento Francia y Reino Unido, que son otras dos potencias que tuvieron muchos territorios en el mundo, todavía no lo hacen, eso viene en el futuro. Los primeros en comenzar con esto fue España y Portugal. Portugal, que es el que está naranjita aquí, conquistó lo que hoy en día es Brasil, toda esta parte de Sudamérica, todas las costas de África, bueno, casi todas, la parte norte no, pero vemos que toda la costa atlántica, la costa del Índico, la India, una parte de Indonesia, fue conquistada por Portugal. Y esto que está en verde es España, que conquistó prácticamente toda América, menos Estados Unidos y Canadá de hoy en día. Entonces llegó a lo que hoy es México, todo Centroamérica y todo Sudamérica, menos el cachito que ya tenía Portugal, que es lo que hoy en día es Brasil. En este momento también hay migraciones de Francia y de Reino Unido hacia lo que hoy en día es Canadá. Y aquí empieza un poco el esbozo de lo que después eran las 13 colonias de Estados Unidos, pero todavía no de forma formal, ¿no? Aquí solo son como unos viajecitos más sencillos. Vamos a ver un video. Me dicen si sí lo pueden escuchar y si no, ahorita le pongo sonido para ustedes. ¿Sí escuchan? No. ¿No? Ah, ok. No. Entonces, denme un segundo para volverlo a poner. ¿Ahora sí? Sería maestra. Ok, gracias. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de América. En el siglo XV, época en la que reinaban en España los reyes católicos Isabel y Fernando, Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón,
que defendía que era redonda y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con 3 barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los 3 barcos se llamaban La Niña, La Pinta y la Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guananí, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó 3 viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá, y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia y que había demostrado que la Tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Americo Vespuccio, un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿no os parece? Listo, ¿sí lo pudieron ver bien, chicos? ¿No se trabó o algo así? Se trababa un Todo poquito, bien. pero sí se lo entendía. Bueno, ok. Entonces ya sabemos por qué se llama América, ¿no? No fue por Cristóbal Colón, sino por Américo Vespucio, que es la primera persona en reconocer a América como algo diferente. Como dijo el video, Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a la India y que había comprobado que en un viaje en 360 grados podía alcanzar esta ruta y con eso comprobar que la Tierra no era plana. Sin embargo, pues llegó a América. Como descubren este nuevo continente, le llaman el Nuevo Mundo para los europeos. Obviamente que para la gente que vivía aquí, pues no era ningún nuevo mundo, pero así se le conoce, ¿no? En términos historiográficos, y por lo tanto Europa es conocida como el Viejo Continente. Las conquistas de Portugal fueron principalmente las costas de Asia, África y América, y España por su parte se internó en todo el continente americano, en las Antillas, que son todas estas islitas donde está Cuba, Dominica, Puerto Rico, Haití, México, entre 1519 y 1521, y Perú en 1532 y 1535. Inglaterra también conquistó una parte de América, que es la parte norte, que estaba ahí en las flechitas, pero Inglaterra era diferente a los reinos de Portugal y de España, porque Inglaterra les daba libertad a sus colonias. O sea, sí estaban bajo su mando, pero con muchas libertades de poner, por ejemplo, sus propias leyes, entre otras cosas, mientras que cuando los españoles llegan, por ejemplo, a México, a Perú, imponen todas sus creencias, las creencias religiosas, sus creencias sociales, su política, entre otras cosas. La jerarquía que existía en las colonias españolas en el siglo XVI,
es decir, de 1501 hasta 1600, es que hasta arriba estaban pues ellos, los conquistadores, los primeros colonos y todos los miembros de la iglesia que eran enviados desde España, luego los grupos indígenas de aquí de América, y hasta abajo de la escala social los esclavos provenientes de África. De hecho, no sé si sabían que en África hay un país que habla en español. ¿Lo habían escuchado? ¿Sí saben cómo se llama ese país? ¿No? Se llama Lo vimos Guinea en tu clase. Ecuatorial. Ah, ¿lo vimos? Ah, ok, en geografía tal vez lo mencioné. Se llama Guinea Ecuatorial y justamente ese país en África habla en español porque también fueron colonia de España y fue colonia de España y de ahí traían a todos los africanos para ser esclavizados acá en América. Con el tiempo, cuando todas estas razas distintas estuvieron conviviendo en el mismo tiempo y espacio, fue inevitable que se mezclaran entre sí, ¿no? Se reproducían, iba a decir. Bueno, sí se reproducían, pero a lo que voy es de que se establecían matrimonios entre españoles y indígenas, entre indígenas y esclavos africanos, entre esclavos africanos y españoles. Entonces se generó algo conocido como sistema de castas. Cada casta era un tipo de combinación diferente, ¿no? Entre estas razas. Hasta arriba, pues los españoles que venían directamente de España, ellos eran nacidos en España y por eso se les conoce como peninsulares, porque España está en la península ibérica, en Europa, ¿no? Si nacían estos españoles ya en América, se les conocía como criollos, entonces ya era como una categoría un poco más abajo, ¿no? Ya no se consideraban como españoles tan puros, ¿no? Ya por haber nacido acá. Después los mestizos, que era la mezcla entre los indígenas de América con los españoles, los indígenas, que pues entre indígenas se quedaban, y los negros, los africanos. Y ya acabamos el primer tema de su examen. Vamos a resolver alguna de las preguntas que vienen en su guía. Son poquitas. Esta la podría contestar, por favor, Daniel Torres. La voy a leer. Causa por la que a principios del siglo XVI los europeos se vieron en la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. Inciso A, lucha de las potencias marítimas por el control del Atlántico. Inciso B, toma de Constantinopla por parte de los turcos. Inciso C, avance de los pueblos árabes al sur de Europa. E inciso D, necesidad de adquirir nuevas colonias en África. ¿Qué dices, Daniel? Daniel, ¿estás ahí? Si no te la sabes, solo di paso, no pasa nada. Ah, ok, B, muy bien. Es exactamente la respuesta correcta, B. Recordemos que cae Constantinopla, los turcos, o también conocido como el Imperio Otomano, se adueña de toda esta parte de la parte entre Europa y Asia, y al no poder pasar los europeos para acá, pues tienen que salir a buscar nuevas rutas. Ok, y esta pregunta la podría... ¡Oh, no! Bueno, ya vieron la respuesta. ¿Hay alguien que no la vio? Ok, bueno, ya no importa. ¿Cuál es el orden cronológico de los periodos de la prehistoria? ¿Se acuerdan que fue la primeritito que vimos? Pues ya lo pongo. Es el inciso de Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, seguido por la edad de los metales. Ok, esta la puede contestar Donovan, por favor. La leo. La época del espacio trajo cambios políticos, económicos y sociales. Comienza a gestarse a finales de la Edad Media. Inciso A, historicismo. Inciso B, romanticismo. Inciso C, humanismo. E inciso D, feudalismo. D, ¿no? No, no es la D. A ver, Grecia Olmos, ¿qué opinas? La, la A.
Historicismo, tampoco, no hemos visto historicismo. Yo Ok, digo que ese es la C. es la C, muy bien, es el humanismo. La época seguida como de la Edad Media es la Edad Moderna, que justamente empieza con poner al hombre como modelo de referencia. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, las obras de Da Vinci, donde el hombre es como perfecto y por eso se le llama así esta corriente, ¿no? Del humanismo. Y justamente se gesta a los finales de la Edad Media. El feudalismo es un sistema político, ¿no? Que era cómo se repartían las tierras durante el medievo. Pero justamente la pregunta hace referencia a los cambios que hubo hacia finales de la Edad Media. Y es el movimiento intelectual, político y social conocido como humanismo, que va de la mano con el Renacimiento, ¿se acuerdan? Ok. Esta pregunta es para Jazmín Robles, por favor. Relaciona a los autores renacentistas con sus obras. Tenemos a Da Vinci, a Miguel Ángel, a Dante Alighieri, y las obras son la Divina Comedia, la Adoración de los Reyes Magos, la Capilla Sixtina y el Hombre de Vitruvio. Se dan cuenta aquí va a sobrar una de las obras, ¿no? Porque son 4 y solo 3 autores. ¿Y cuál no hemos visto? Pues de Reyes Magos no hemos visto, ¿no? Entonces se quedan con las otras 3 opciones. ¿Puedo, Miss? Sí, Es la C. muy bien, es la C. En estas preguntas de opción múltiple, con que se acuerden de una a veces funciona, ¿no? Como Miguel Ángel, que ya lo mencionamos mucho con su Capilla Sixtina. 2 con C, entonces ya nada más está esta opción, ¿no? El 2 ya en las otras opciones no está con la C. Leonardo da Vinci con el Hombre de Vitruvio, que es ese hombre que tiene muchas piernas y muchos brazos dentro de un círculo. Y Dante Alighieri, que escribió su Divina Comedia, que relata los círculos en el infierno y lo que cada quien va a pagar dependiendo de sus pecados, ¿se acuerdan? Muy bien. Ok. Ahorita estuvimos hablando de América, pero vamos a ver qué pasó en Europa durante todo este tiempo que estuvimos hablando de América. Comienza el siguiente movimiento intelectual, que es la Ilustración. En el siglo XVIII surge en Inglaterra, pero tiene todas sus consecuencias y su gran auge, sobre todo en Francia. Los reyes de los países europeos que gobernaban en la gestación de estos movimientos tenían cortes, lujos y ejercían su voluntad por el derecho divino. Kevin, ¿me podrías recordar qué era el derecho divino? ¿Qué es a qué se refiere el derecho divino? ¿Cómo es gobernar por derecho divino? No Es me muy acuerdo. importante. ¿Te acuerdas o a qué te suena? Como algo religioso, ¿no? ¿No? Ok, bueno. Cuando se dice que los reyes reinan por derecho divino es porque Dios los eligió para que ellos gobiernen a toda la gente y por eso ellos creen que merecen todas las riquezas que tienen, porque son tocados por Dios, como tocados por Dios, por lo tanto intocables por otro ser humano y por eso hacen lo que quieren, son absolutistas, no les importa su pueblo realmente y eso es gobernar por derecho divino, que así había venido siendo durante mucho, mucho tiempo y en la Ilustración esto está por cambiar. Ahorita vamos a ver por qué. La Ilustración también se conoce como el siglo de las luces. Es importante reconocer todos los sinónimos de este siglo. También siglo XVIII, siglo de las luces o siglo de la Ilustración. La razón, el conocimiento y el respeto por la humanidad como ejes centrales para construir un mejor futuro. Acuérdense que venimos de la Edad Media, ¿no? Que todo era oscurantismo, todo lo que se podía saber era relacionado nada más con la religión, lo que decía Dios, lo que decían los santos, a través de los sacerdotes. Y entonces en esta edad moderna la Ilustración intenta que la razón, o sea, el analizar las cosas, hacerlo a través de la experimentación, la ciencia, la literatura, se pueda construir otro tipo de conocimiento más allá del religioso.
Todo este movimiento también recibe el nombre como de despotismo ilustrado. Esta palabra de despotismo tiene que ver más como en un aspecto político, todo lo que surge a raíz de la ilustración. Estos cambios son principalmente en la educación, en la justicia, en la agricultura, la libertad de prensa y ya más tolerancia religiosa. Entonces, como que todo para bien, ¿no? La ilustración es una época como de florecimiento en todos los aspectos, todos los reyes cooperan como a tratar de mejorar la sociedad en la que vivían. Se impulsó la separación de los poderes, o sea, antes de este momento solo era el rey y ya. Entonces, ahora se impulsa el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que hoy en día pues es como lo más normal, ¿no? Nosotros vemos que tenemos un presidente, diputados, senadores, policías, pero antes esas ideas no existían, solamente era la iglesia y el rey. Entonces, en la ilustración surgen estos tres poderes muy importantes para muchos cambios en la sociedad. Los primeros países que implementan este esquema son España, Francia y Rusia, y los implementan después de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Si se acuerdan, la Revolución Francesa es la que le da fin a la época moderna. Entonces, ahorita vamos para allá. Las familias reales se consideraban ya servidoras del Estado, o sea, pasaron de ser gobernantes por derecho divino a ahora ser servidores de la nación. Bueno, en este momento no existe todavía el término nación, pero Estado, ¿no? Ahora ellos trabajan para el Estado, sin embargo, negaban la participación de los súbditos en las decisiones. O sea, sí se estaba haciendo el cambio, pero poco a poquito, ¿no? La gente del pueblo como tal todavía no tenía voz. No existe la libertad para los súbditos ni la igualdad entre los individuos. Y es algo que los ilustrados, la gente de la ilustración, querían cambiar. La sociedad estaba en tres grandes jerarquías, ¿no? El primer estamento, que es donde estaban los reyes; el segundo estamento, que es donde están los nobles, la gente con poder político y económico también; y el tercer estamento, que es donde están todos los siervos, la gente pobre, los artesanos. Y la burguesía, ¿se acuerdan que por ahí anda la burguesía también? Los pensadores ilustrados proponen el cambio de la sociedad, ¿no? Van a fundamentar la democracia, donde debe de haber una ley suprema, que básicamente es una constitución, para que ya no nada más se haga lo que sea voluntad de un rey, sino que ya estén escritas las leyes, quien falta a las leyes sea castigado, y también estén escritos los derechos humanos de las personas. El poder ejercido por el pueblo a través del voto, ¿no? Para elegir a sus representantes en el gobierno. Entonces, aquí están, ¿no? Todas esas ideas innovadoras para el tiempo. Y hay que reconocer a varios personajes muy importantes de la ilustración, sobre todo a Montesquieu y a Rousseau. Bueno, se pronuncia creo que Rousseau, pero bueno, se escribe Rousseau. Cada una de estas personas escribieron libros muy importantes. Por ejemplo, Montesquieu escribió El espíritu de las leyes, que es un libro muy importante, muy antiguo, pero que se sigue ocupando hoy en día para cosas de derecho. El primer volumen de la enciclopedia fue un movimiento literario muy importante del siglo XVIII, de la Ilustración, donde se escriben como muchas, es como un resumen de todo el conocimiento científico que se tenía hasta el momento. Se retomaron las ideas de los egipcios, de los griegos, de los romanos, que estuvieron ocultas durante la Edad Media. Todos escriben este libro, ¿no? La enciclopedia. Y esto ocurre en Francia, sobre todo. Acuérdense que la Ilustración llega a todas partes de Europa, pero sobre todo tiene su gran auge en Francia. Rousseau escribe El contrato social, que básicamente es un libro que habla de las normas de convivencia de la sociedad. Y en 1765 el último volumen de la enciclopedia. La enciclopedia tuvo un montón de volúmenes porque lo escribían muchas personas. Entonces fueron muchos libros que pudieron ser esparcidos por muchos países debido a la imprenta. ¿Se acuerdan que la imprenta fue un invento muy importante? Ok, vamos a revisar rápido esta línea del tiempo. En 1728, el siglo XVIII, se publica la primera enciclopedia, Diccionario Universal de las Artes y de las Ciencias.
Luego en Francia se obtiene permiso para adaptar la obra y se traduce a francés. Entonces se va esparciendo el conocimiento. Otro personaje muy importante, además de Montesquieu y de Rousseau, es Diderot, que queda encargado de la traducción, recurre a autores reconocidos en diferentes áreas de estudio. En 1751, la primera publicación y censura política y religiosa. En 1759 ingresa a la lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Entonces, aunque en este momento ya se estaba tratando como de abolir todo ese poder que tenía la Iglesia, pues no es tan fácil, ¿no? La Iglesia sigue teniendo mucho poder en el caso de muchas personas que siguen siendo muy creyentes y se les prohíbe a las personas poder leer la enciclopedia. En 1765 la publicación del último volumen. En total 43 ediciones en 25 países. Ese fue el alcance de la enciclopedia. Ok, ahora estamos en Inglaterra, en el siglo XIV, es como rápido un retroceso en el tiempo para ver como el cambio que hubo en la estructura política, donde antes solamente era el rey y que mandaba, ¿no? Ahora se establece un parlamento que va a ser un grupo de personas con algún tipo de poder político, es decir, la nobleza, y entonces ya el poder no solamente recae en una sola persona, sino que ya va a estar al menos dividido en dos sectores, los más poderosos y los más pequeños, ¿no? Esto representa un 2% del total de la población inglesa, pero al menos, ¿no? Ya existe un parlamento donde está la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. En la Cámara de los Comunes se intenta tomar en cuenta la voz de la gente del pueblo, pero ustedes ¿qué creen que pasaba? Pues no se les hacía caso, solamente era como pues nada más simbólico, ¿no? Por así decirlo. Y así se conformaba el gobierno. Okay. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque vamos a entrar a un tema un poquito distinto. Ninguna. No. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan que Inglaterra y Francia habían tenido unos viajes a la parte de Canadá? Ahí se gestaron las 13 colonias británicas en lo que hoy en día es Estados Unidos. Recordemos que estas colonias tenían su libertad, ¿no? Tenían libertad de tener la religión que ellos quisieran, la libertad de autogobernarse, pero que al final eran como parte de Inglaterra, ¿no? Nada más que en otro continente. En Estados Unidos, bueno, en las 13 colonias, todavía no era Estados Unidos en ese momento, empezaron a surgir ideas de independencia porque la tierra de Estados Unidos pues era ya muy prolífera en cuanto a lo económico, ya habían surgido muchas empresas, había prosperidad también en los campos, en la agricultura, en la pesca, y ya no había como necesidad de estar necesitando apoyo de la corona inglesa. Entonces van a empezar a trabajar en su independencia. Las 13 colonias estaban aquí en el lado del Atlántico porque justamente fue por donde llegaron los ingleses, y esa es la razón de que en Estados Unidos se hable inglés. Por ejemplo, en Canadá, ¿saben qué idiomas se hablan? Se hablan dos de Francés manera y oficial. inglés. Inglés, justamente. Entonces, la parte este de Francia, aquí donde está Ottawa, todo este lado, se habla francés. Se dice que es la parte francófona de Canadá, y justamente es porque durante mucho tiempo Francia tuvo el poder de esta zona, mientras que Inglaterra de la zona del otro lado, ¿no? De la zona oeste, que justamente es la zona donde se habla inglés hoy en día en Canadá. En Estados Unidos solamente estuvo conquistado por Inglaterra, es por eso que solamente se habla inglés. Y tenemos esta imagen muy famosa en Estados Unidos que se conoce como los padres fundadores de la nación, ¿no? De Estados Unidos. Son 7. Entre los más representativos está Washington, Benjamin Franklin. Ahorita se me fue el nombre del otro. Ahorita se los digo. Ok. Lo que sucede es que Jorge III, que es el rey actual de Inglaterra en ese momento, les quiere poner como muchos impuestos a todas las cosas que viajan desde el Reino Unido hacia las 13 colonias, y las 13 colonias se sienten muy molestas porque era una cosa muy descarada. Básicamente era como estarles cobrando, pues más que por los productos, pues por querer recibir dinero para que la corona
británica pudiera expandir sus territorios, tener dinero para más viajes en el mar y poder viajar, por ejemplo, hacia Indonesia, hacia toda esa parte del mundo y conseguir más colonias. Entonces, a las 13 colonias no les gusta esta injusticia que está cometiendo Jorge III y comienzan con su proceso revolucionario hacia la mitad del siglo XVIII. Entonces, en Europa está ocurriendo la Ilustración, esas ideas como de un mundo mejor, con políticos más justos, resuenan en las 13 colonias y la Ilustración de alguna manera también repercute, ¿no? En que se comience a gestar toda la idea revolucionaria en Estados Unidos. Entonces, el 4 de julio de 1776 se concreta la independencia de Estados Unidos, es el día que ellos lo festejan, se rechaza totalmente el gobierno inglés, los colonos actúan y declaran su independencia. Aquí están los nombres, no me acordaba de Jefferson, aquí dirigidos por Jefferson, Washington y Franklin. Importante que recuerden estos 3 nombres de los padres fundadores, ¿no?, de Estados Unidos. De hecho, gracias por este personaje de que hoy en día la capital de Estados Unidos se llama así, Washington. Washington DC, el otro Washington no es. Ok, entonces de forma resumida, las causas de la independencia de las 13 colonias son las medidas impuestas por el gobierno inglés al concluir la Guerra de los 7 años. La razón de que Jorge III quisiera ponerles todos estos impuestos a las 13 colonias es porque acababa de tener una guerra muy fuerte con Francia, que es la Guerra de los 7 años, y quedó un poco dañado económicamente y se quería pues ayudar de sus 13 colonias, pero pues le salió al revés. La consolidación política, social y económica que los colonos lograron por las libertades que la corona les había otorgado inicialmente. Entonces ahí también les salió como contraproducente ser una monarquía como buena onda con su colonia, porque como siempre tuvieron la libertad, nunca se sintieron como atados como a querer sentirse parte de Inglaterra, ¿no? Y la influencia que tuvieron las ideas de la Ilustración de oponerse a las nuevas disposiciones y justificar la lucha contra la corona inglesa. Toda esta revolución de las 13 colonias va a quedar sentada en un documento muy importante que es el Tratado de Versalles. Este se firmó en Europa, donde la corona inglesa reconoce ya la independencia de las 13 colonias. El rey Jorge III ya no quiso como luchar por las 13 colonias porque justamente estaba más ocupado con sus guerras internas y además no tenían dinero para estar viajando constantemente entre todo el continente, perdón, todo el océano Atlántico, porque eso era muy caro, y ya mejor decidió ceder y darle su independencia. Estados Unidos de América adopta la República Representativa Federal como su forma de gobierno, es decir, que tienen sus 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial, y promulgan su constitución política. Establecen instituciones comunes a la federación, derechos, obligaciones de los ciudadanos e instituciones para cada estado federal. Entonces, Estados Unidos surge como una nueva potencia. O sea, antes de esto todo el poder estaba concretado solo en Europa. Estados Unidos surge como una nueva tierra de prosperidad, de libertades, en un nuevo continente. Y esto en el futuro ya sabemos en qué termina, ¿no? En uno de los países más poderosos del mundo. Todo comenzó con esto. Ya después, cuando veamos edad contemporánea, seguiremos hablando más de Estados Unidos. Ahorita recordemos solo cómo surgió como país. Mientras tanto, ¿qué pasó en Europa? Pues Francia escuchó, ¿no? Las 13 colonias ya se independizaron y como que se les antojó a ellos también, ¿no? Ya liberarse del yugo de los reyes que eran muy mala onda con todo el pueblo, y entonces se convoca, perdón, a una asamblea donde se van a poner a hablar todos los estratos sociales que viven en Francia y deciden que ya fue suficiente, van a hacer su independencia y están representados por 3 estamentos, uno que es el estamento donde está el rey, el estamento de la iglesia, el segundo, y el tercer estamento que es donde está todo el pueblo. Se hicieron presentes los desacuerdos entre estos, naturalmente, y estalla la Revolución Francesa.
en el año de 1789. Igual es parte del siglo XVIII, siglo de la Ilustración, siglo de las luces. Y un lema muy, muy importante de la revolución es este que está aquí abajito: libertad, igualdad y fraternidad. En la guía, por ejemplo, les ponen qué país usó el siguiente lema, les ponen en su lucha de independencia. ¿Se acuerdan que es Francia, que exige libertad, igualdad entre los distintos estamentos y fraternidad entre todas las personas que conforman a ese país? Vamos a ver otro videito. Igual me avisan si sí lo pueden escuchar, por favor. Este es Luis XVI, un rey absolutista, y como dice la palabra, tiene un poder casi absoluto. Te puede meter en la cárcel, te puede ascender a noble, te puede mandar al destierro o te puede decir que visites a su abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Puede hacer casi todo, menos subir impuestos, porque para subir los impuestos necesita el Parlamento, que en Francia se llama los Estados Generales. Y Luis XVI necesita dinero, mucho dinero, porque las guerras no son gratis. Y si quiere seguir dándole cera a los ingleses, necesita más dinero. Así que en 1789 convoca a los Estados Generales, nobles, clero y el pueblo, también llamado Tercer Estado. Los ánimos están caldeados. Los reyes franceses llevan 163 años sin convocar los Estados Generales. Y en Francia la cosa está malita. Los nobles y el clero son estamentos privilegiados. Todos saben que el rey quiere subir los impuestos y de momento los únicos que pagan son los de abajo, el Tercer Estado. Y también saben que un ministro del rey tiene un plan. El plan consiste en que nobles, clero y Tercer Estado paguen impuestos, es decir, todos. Pero eso tienen que votarlo en la asamblea y el sistema de votos es un voto para los nobles, un voto para los curas y otro voto para el pueblo. Todo ello sin importar cuántos son en cada estado. Solo un voto para cada grupo. Y saben que va a pasar algo así. Venga, votos para que todos paguen los impuestos en lugar de solo los pringados del Tercer Estado. ¿Aprobamos esta moción, sí o no? ¡Sí, chachi piruli! No. Bueno, pues ya que no ha salido esta proposición, propongamos subirle los impuestos solo al Tercer Estado. No. Sí. Así que el Tercer Estado propone cambiar el sistema de voto, que haya un voto por persona, pero no les hacen ni caso. Así que se enfadan, dan un golpe sobre la mesa y se van al pabellón del juego de la pelota y todos juntos, hermanados, se erigen en Asamblea Nacional y juran no separarse hasta que Francia no tenga una constitución. La revolución ha estallado. 50 curas se unen al Tercer Estado y un solo noble, pero el resto no reconocen a la Asamblea Nacional y el rey tampoco, así que estallan disturbios. En el campo los campesinos atacan a los nobles. Es el gran miedo. Y en París el pueblo asalta la Bastilla y se arma. A finales de año a Luis XVI no le queda más remedio que reconocer la Asamblea Nacional. Se ha convertido en un monarca parlamentario. Los girondinos llegan al poder. Y mientras la Asamblea está a sus movidas, ¡abolamos el feudalismo! ¡Hagamos una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano! ¡Escribamos una constitución! El rey trama algo. Le escribe a sus colegas absolutistas que le declaran la guerra a Francia. Y se escapa. ¡Que os den, motherfuckers! Pero le pillan. Y Robespierre pide su cabeza. Sí, Robespierre. Quiero sangre. Así que al rey le cortan la cabeza. ¿Qué? Sí, la cabeza. Y a la reina. Pero quiero más sangre. Los jacobinos alcanzan el poder. Más sangre. Y también se crean leyes para mejorar la vida de los pobres. Se vence a la coalición de rancios absolutistas y más sangre. Robespierre acaba siendo acusado de dictador y él y sus seguidores también pierden la cabeza. ¿Yo? Sí, tú. Comienza entonces el directorio, más conservador, más tranquilito, menos revolucionario, pero nadie está contento, todos se pegan por el poder. Los monárquicos quieren la vuelta de la monarquía, los jacobinos quieren volver, la revolución se desmorona. Pero, ¿qué es eso que brilla en el horizonte? ¿Quién viene a salvar la revolución? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Napoleón! Ok. Como pueden darse cuenta, chicos, en Francia estaban peleándose entre todos los estratos posibles que conformaban a su sociedad, porque cada quien quería obtener los beneficios para su propia clase, ¿no? Pero al final los que siempre estaban pagando los impuestos era el Tercer Estado, que es el pueblo, ¿no? El pueblo, los campesinos, los ganaderos, eran los que estaban siempre en situación de injusticia. Como ahí menciona, algunos del clero y un noble se unen a ellos, a pesar como de que ellos iban a ver afectados porque también iban a pagar impuestos,
pero las ideas de la Ilustración ya estaban siendo como permeadas en todos los estratos sociales de que el hombre tenía que tener derechos humanos, el hombre tenía que vivir en condiciones de igualdad. Esto es lo que se busca en general con la Revolución Francesa. Como resumen, las causas internas que generan esta revolución es que el clero y la nobleza tienen muchos privilegios, ¿no? Excesivamente muchos privilegios, y esto no le gusta a las demás clases. Estaban sometidos a un sistema semifeudal, semi porque ya no es tal cual feudal como en la Edad Media, pero sigue siendo muy parecido, ¿no? Como de que hay un señor feudal que le rinde cuentas al rey y el siervo apenas si le alcanza para comer. Falta de derechos del pueblo y una crisis financiera en Francia por las guerras que ha tenido con Reino Unido. Y entre las causas externas está la Ilustración, que genera todas estas ideas de mejora en la sociedad, el enciclopedismo, que es justamente la enciclopedia con todo el conocimiento de ciencia y tecnología escrito y distribuido gracias a la imprenta, la independencia de las 13 colonias, el actual Estados Unidos, y la Revolución Industrial. ¿Alguna duda con la Revolución Francesa, chicos, o algún comentario, lo que sea? No, ninguna duda. Ok, entonces, como ya habíamos dicho, la Revolución Francesa marca el final de la Edad Moderna. Hoy vamos a dejar hasta aquí la Edad Moderna, ya para la siguiente semana empezamos con la Edad Contemporánea. Y mientras vamos a resolver las preguntas correspondientes a estos temas de la guía. A ver, esta la podría contestar Noé, por favor. La independencia de las 13 colonias puso en práctica las ideas de la Ilustración, el Renacimiento, el humanismo o el romanticismo. ¿Qué dices, Noé? Ok, chat. De la Ilustración, muy bien, justamente es de la Ilustración. La Ilustración es este movimiento que va a hacer que se empiecen a hacer revoluciones por todos lados, empezando en 13 colonias, después con la Revolución Francesa. Muy bien. A ver, la pregunta, bueno, si quieren mejor participen de forma voluntaria. La pregunta 53. La literatura del humanismo europeo tuvo repercusiones en la cultura y el arte, provocando el inicio de un periodo conocido como Renacimiento, Modernismo, Romanticismo o Barroco. A ver, el chat dice que es la C y Modernismo. Ok. Romanticismo no lo hemos visto, Barroco tampoco. Modernismo, de hecho, tampoco. Una cosa es la edad moderna. Es el Renacimiento, chicos. El modernismo es un movimiento intelectual que surge en la edad contemporánea. O sea, no surge en la edad moderna. Yo sé que tienen el mismo nombre, pero no tienen nada que ver. Aparte no lo hemos mencionado. Lo único que hemos mencionado aquí es el Renacimiento. Pero hay que ver por qué, ¿no? O sea, el humanismo es lo primero que surge después del oscurantismo, es decir, de la Edad Media. Y el humanismo viene de la mano con el Renacimiento. O sea, como que el humanismo le da cabida a que puedan renacer todas las ideas de los griegos y los romanos, acuérdense. Ok, pregunta siguiente, 54. Fueron las causas externas de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Inciso A, Revolución Francesa y las disposiciones comerciales. Inciso B, absolutismo ilustrado y la segunda revolución industrial. Inciso C, las políticas impuestas por las colonias y las leyes intolerables. E inciso D, la guerra de los 7 años y las ideas de la Ilustración. El chat dice que la D y la C. ¿Qué dicen los demás? Ok. La respuesta correcta es la D. Acuérdense que la guerra de los 7 años hizo que que Inglaterra estuviera muy gastado por todo lo que gastó por estar peleando con Francia,
y las ideas de la Ilustración como que animaron a los colonos que estaban en las 13 colonias a hacer su independencia porque no necesitaban a la monarquía británica para nada. Entonces esta es la respuesta correcta. La otra que dijeron, la C, políticas impuestas por las colonias y las leyes intolerables. Acuérdense que las 13 colonias nunca tuvieron como tal una opresión por parte de Inglaterra, siempre vivieron como en su libertad, entre comillas. Siguiente pregunta, 55. El desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el de, espacio, una clase social vinculada al comercio y la reproducción de la riqueza. Burguesía, artesanos, siervos o nobles. Creo que es la A. La A, muy bien, burguesía. Acuérdense que la burguesía surge en el medievo como esa clase de artesanos que no eran ni señores feudales ni tampoco esclavos. Entonces, poco a poco, con el paso de los siglos, se van volviendo una clase social acomodada, ligada con el mercader, el comercio, la reproducción de la riqueza. Muy bien. ¡Ah, no! Bueno, pregunta 30. En 1789, desde ahí ya deben de saber qué es, porque ese año es muy importante que no se les olvide. La división estamental de la sociedad y un monarca absoluto sin límites de poder, al que le cortaron la cabeza, que se sustenta en el alto pago de impuestos del tercer estado, es decir, del pueblo, para mantener los lujos de su corte, fueron causas de la independencia de las 13 colonias, Revolución Rusa, Revolución Francesa o Guerra Austrohúngara y Serbia. La Revolución Francesa, ¿no? Bien, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Aquí están hablando de este monarca absoluto, es Luis XIV, el que le cortaron la cabeza y también a su esposa. En 1789 justamente es el año de la Revolución Francesa y el final de la época moderna. Okay. Siguiente pregunta. Selecciona los representantes de la corriente filosófica de la Ilustración. Montesquieu, Da Vinci, Miguel Ángel, Rousseau y Voltaire. No se confundan entre unos y otros. A ver, el chat dice que la D, que sería 3, 4 y 5, Miguel Ángel, Rousseau y Voltaire. No, esa no. La B. La B, 2, 4 y 5, Leonardo da Vinci, Rousseau y Voltaire, perdón, tampoco. Bueno, la respuesta correcta es la C, que es Montesquieu. ¿Se acuerdan que escribió las leyes? Que les dije que hoy en día en derecho todavía se ocupan mucho las leyes del Estado, Montesquieu. Rousseau, que escribió como leyes para vivir en sociedad. Voltaire, este no lo habíamos mencionado, pero lo podían deducir a partir de Montesquieu y de Rousseau. Y Da Vinci y Miguel Ángel fueron renacentistas, eran artistas del Renacimiento. No los confundan, estamos ahorita con la Ilustración. Son periodos históricos que ocurren muy cercanos entre sí, pero muy distintos. Montesquieu, Rousseau y Voltaire tienen aspectos filosóficos que van hacia la política, hacia la sociedad, mientras que Da Vinci y Miguel Ángel son artistas, ¿no? Son artistas, son escultores, pintores, o que escriben libros. Bueno, también Rousseau, Voltaire y Montesquieu, pero o sea, a lo que me refiero con Da Vinci y Miguel Ángel, que son totalmente artistas, ¿no? Ellos. ¿Alguna duda con este? No. No. Ok. La mezcla racial fue muy intensa en la Nueva España. Se inventaron nombres para describir la variedad de combinaciones. Así, los hijos españoles con indios se llamaban, ¿cómo? Y Mestizos. de españoles con negros, mulatos. Muy bien, mestizos. La respuesta correcta, mestizos. Y acabamos, chicos. Mañana, que diga la semana que viene, empezamos con edad contemporánea. Muy bien. Si pueden, estudien. Les voy a hacer un Kahoot como de lo más importante de todos estos temas. Y ya, luego empezamos con edad contemporánea, que ahora sí es lo bueno, lo que más va a venir en su examen. ¿Les gustó ver los videos o como que no estaba tan bueno el internet de mi parte?
para que no se trabara y así. ¿Qué opinan? ¿O si les pongo más ¿Estuvieron buenos videos? los videos? ¿Sí? Ok, Sí. muy bien. Ok, entonces para ponerle más videos. Nos vemos la otra semana, chicos. Disfruten su fin. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, Bye, Miss. bye. Gracias, Adiós. maestra. Por nada, con mucho gusto, alumnitos. Nos vemos.